Voy a arrancar. Yo voy a hablar un poco de lo que hago. Podemos llamarlo práctica, que cruza varios ámbitos donde me muevo y donde desarrollo mi actividad como arquitecto. Voy a mostrar algunos proyectos, por supuesto, pero más que nada voy a mostrar la manera de hacerlos, un poco como la cocina de la cosa, formas de proceder, estrategias, herramientas que se van desarrollando para unos proyectos y luego también se usan en otros. Y de alguna manera me interesa, como siempre estas charlas las uso un poco para pensar o repensar el modo de hacer y terminar de delinear algunos conceptos, algunas herramientas que luego me sirven para seguir trabajando. Y entonces le puse un nombre a la charla, que es más o menos de lo que voy a hablar, no lo voy a explicar demasiado ahora. Se llama Materiales y figuras de los objetos de consenso a las asambleas de proyecto. Un poco, materiales y figuras son dos herramientas, dos nombres que nuclean una serie de formas de proceder y digamos que me gustaría pensarlo que son, digamos, consistentemente disciplinares, o que me gustaría que sean herramientas que traen a la disciplina un conocimiento que a veces hay que salir a buscar afuera. Y de los objetos de consenso a las asambleas de proyecto es más como el resultado o la forma que toman esos procesos, que son proyectos, y que terminan, me parece, como funcionando, más allá de si terminan siendo edificios, dibujos, acciones, eventos, terminan funcionando un poco vinculando a la arquitectura con el resto del mundo, con la sociedad, con el entorno habitado. Y me gustaría pensar que lo que se hace son objetos de consensos y en algunos casos que funcionan como asambleas de proyecto. Después lo voy a explicar un poco más. Había traído un texto largo, pero después me di cuenta que prefería mostrar un poco más de proyectos más que leer. Así que separé esta frase simplemente como para disparar un poco como una conexión, especialmente con el nombre del seminario, del territorio al detalle. Me gustaría pensar que el detalle es lo que hacemos, ¿no? La arquitectura, no como una cosa de una escala pequeña, sino como una cosa que cruza un montón de situaciones heterogéneas, ¿no? Como cuando uno piensa en un detalle como documento arquitectónico, ¿no? Los detalles de obra. Es un documento bastante híbrido, ¿no? Es un documento que reúne un dibujo con una notación, con distintos tipos de formas de representar. Y me gustaría pensar que la arquitectura funciona en relación al territorio como un detalle, y que el territorio es... Lo leo, dice: las prácticas territoriales urbanas se volvieron prácticas políticas y en ese sentido se imbrican las formas en las que se ocupa el espacio con la disputa por el poder. Que el territorio es no solamente la superficie de la tierra en la que habitamos, sino es la que soporta las actividades. Y en ese sentido hay una imbricación con una lucha de poder y con una lucha política en relación a los modos de habitar. Un poco antes quiero traer conmigo a la charla esta el entorno en el cual nos movemos. Muchos de ustedes lo conocen, está acá al lado, es Buenos Aires, el Río de la Plata, la conurbación de Buenos Aires. Buenos Aires es una ciudad muy grande y tiene una conformación política particular, que es que tiene un distrito federal autónomo y tiene una conurbación, que es ese, tiene una conurbación
que se extiende muchísimo y que está dividida en muchos distritos políticos que responden a otro territorio, que es la provincia de Buenos Aires. En esa conjunción de ciudad, de territorio continuo, que reúne a una población muy grande, se superpone una división distrital que no corresponde con la forma de la ciudad. Y ahí hay una serie de tensiones que funcionan en esa articulación entre el centro y la periferia, que uno puede imaginarse que es así, ¿no? Como el centro formalizado del desarrollo, de las inversiones, y la periferia del suburbio empobrecido y donde abandonado a las políticas públicas durante décadas. Sin embargo, esto no es exactamente así, esto es más así. O sea, la periferia no está en las afueras de la ciudad, o por lo menos no solamente, sino que es un tejido que está yuxtapuesto. Esto es así, esto es el centro de la ciudad, y conviven estas dos situaciones extremas. Esta es la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, donde doy clases. Y simplemente lo traigo porque después voy a contar un poco cómo se entrecruzan ciertas actividades de la oficina con ciertos soportes o actividades o formas de trabajar, de investigar, que logramos asentar en la universidad. Y esta es otra línea que ahora ya no sigo desarrollando, pero que en un momento fue bastante... estuve bastante compenetrado en ella, que fue desarrollar una revista que salieron 3 números. Éramos un colectivo de 3 personas, autogestión, nos decidimos a hacer una revista, pero más que nada la revista indagaba en formas de desarrollar la práctica de arquitectura en los límites de la disciplina o cruzados con otras disciplinas. Luego están los proyectos de la oficina, y estas son unas figuritas simplemente como una especie de colección que reúne un tipo de proyectos. La oficina se organiza un poco desde hace unos años en dos grandes, en realidad dos pequeñas líneas de trabajo. Una es esta, son los pequeños encargos, los pedidos que vamos consiguiendo, las cosas que nos inventamos pero que directamente se relacionan con hacer arquitectura, proyectar, construir alguna cosa, algún edificio, alguna pequeña intervención, alguna casa. Y la otra línea, que también estas son figuritas, pero que reúne una serie de proyectos que se desarrollan junto a organizaciones sociales y colectivos, algunos agrupaciones políticas, algunas asociaciones de desempleados, sindicatos, y que básicamente tienen una forma de proceder que basan la forma de producir la arquitectura en un sistema asambleario de toma de decisiones. Eso después lo voy a explicar cuando lo muestre, pero simplemente porque la presentación un poco va a pasar por estos dos grupos. Y estas palabras que siguen funcionando ahí, materiales y figuras, son simplemente instancias del proyecto que me gustaría enfocar, y que básicamente los materiales es cómo trabajar con lo existente, cómo traerlo al procedimiento del proyecto para convertirlo en arquitectura. Son materiales de trabajo, no son materiales de construcción, a lo que me refiero. Y las figuras son como formas convencionales de organizar algo. Entonces, un poco en la oficina, esto fue para una exposición que estuvo itinerando por Colombia, Uruguay, y que se pedía mandar un objeto que pueda entrar en una caja de correo postal, y que se pueda desplegar de alguna manera. Entonces,
decidimos hacer esto que es como una oficina de bolsillo. Es como una continuación de otros trabajos que también se llaman algo de bolsillo y que son objetos que se despliegan pero que mantienen su forma, se cierran y se abren, y de alguna manera transporta en su despliegue alguna forma de trabajo de la oficina. En este caso, básicamente tenía dos cosas. Este es el objeto cerrado, la caja se va abriendo y tiene un libro editado que es como una agenda de trabajo organizado con esta figura de la agenda, donde se reúnen los trabajos de la oficina, y luego como una especie de diorama que es más como un acto de voluntad, de voluntarismo, pensarlo como una escena pública, ¿no? Como si fragmentos de lo que se va produciendo en la oficina, reunidos, pudieran escenificar algo de lo público, o sea, en la continuidad de los trabajos, en los fragmentos, en los recortes, como si se pudiera desplegar alguna materia de lo público. Entonces voy a mostrar algunos trabajos de acá. Este es un trabajo que hice hace ya bastante, todavía estaba terminando de dar los últimos finales de la carrera, y así como llegó alguien cercano, medio amigo, medio conocido, que había comprado una casa y tenía que hacerle alguna intervención. Básicamente el pedido se concentraba en dos cosas. En una casa de 2 plantas, bastante compacta, prácticamente sin espacio exterior, solamente un pequeño patio de 2x2 por donde entraba la luz. Y el pedido era hacer entrar la luz hasta los ambientes más oscuros y retirar unos revestimientos que estaban por toda la casa de una intervención anterior, que acá se ven algunos fragmentos, eran como cerámicos de un estilo medio morisco. Había que sacarlos, había que demoler y sacar. Entonces, un poco la intervención se montaba en pensar que lo que hay que demoler, lo que hay que retirar de la casa, puede convertirse en una huella, en una herramienta de cómo cortar la casa, cómo intervenirla para hacer entrar la luz. Un poco como cruzar las dos operaciones, los dos pedidos. Cómo convertir en material de trabajo el acto de demoler. Entonces esa es la casa. Bueno, la casa la empezamos a cortar un poco en el sentido de cómo entra la luz acá desde el costado del patio, cómo va atravesando las losas, cómo se va descubriendo un poco la construcción escondida de la casa, cómo se van marcando de alguna manera los pisos. Este es como un dibujo del esquema de corte de la casa, ¿no? Como se van cortando las paredes, las losas, las maderas de pinotea de los pisos. Y este es un compilado de los registros de recorte, de momentos de la obra y de cuando ya está terminado. Y ahí se ven algo del momento donde el albañil tiene que cortar la casa y construye como una especie de máscara, ¿no? Para marcar la casa, como que el acto de cortar se construye ahí de la misma forma que se hace como una escultura, ¿no? Como con un molde y un contramolde, más que con la proyección de un dibujo, ¿no? Como de un dibujo en 2 dimensiones, de un documento gráfico. Esto después se llevó a otros proyectos parecidos. Acá básicamente la diferencia es que no había un comitente, un cliente, era una pequeña operación inmobiliaria, muy pequeña, pero que sí fue bastante común después de la crisis en Argentina, donde había gente que había decidido nunca más volver a poner la plata en el banco y empezó como a mover el mercado haciendo operaciones, comprando pequeños departamentos antiguos, reciclándolos y vendiéndolos.
y me vi involucrado en una de estas operaciones. Entonces, básicamente el desafío es cuando no hay alguien que te diga sus necesidades y tenés que estar, o sea, las necesidades obviamente del que nos llamaba eran necesidades económicas, no había necesidades en relación a condiciones físicas, materiales de la intervención. Se podía hacer cualquier cosa mientras sea rentable. Entonces hubo que de alguna manera construir un poco las condiciones, las determinaciones que marcan cómo proceder en la arquitectura en función del entorno. Este era una vivienda muy pequeña que se entra por un pasillo y que está rodeada de edificios altos. Entonces, de nuevo, la operación era construir una habitación más arriba y hacer entrar la luz. Y básicamente se trabajó también cortando un poco lo existente, volviendo una materia, una materia que opera sobre lo existente, la manera en la que entra la luz. Y básicamente se hizo esa losa de arriba, no se ampliaron las paredes porque era muy alto el lugar, pero se cambió el techo. Y se hizo esta operación para volver continuo un poco el entrepiso con el living y con el exterior. Esta luego entonces se volvió una pequeña cadena. Yo simplemente hice 2, pero después la gente siguió haciendo esto. También era la misma situación, se llaman PH, son viviendas que se desarrollaron mucho a principios del siglo XX, que es en un mismo terreno largo, construir una vivienda atrás de la otra, cada una con una porción del terreno. Entonces siempre se entra por un pasillo desde la calle, y salvo la que está al frente, el resto tienen un patio y esa es su conexión con el exterior, a través del pasillo y con el patio. Entonces, básicamente también fue encontrar algo del entorno inmediato. Esto está muy cerca de un parque a media cuadra, pero desde el interior no se visualiza ni se accede a una conexión directa con el parque este. Entonces, de alguna forma fue pensar como figura, ya no como material, alguna forma de organizar esto de los parques con árboles, ¿no? Esos parques verdes que hay en Buenos Aires. Cómo pensar la intervención como una estructura que funciona como un árbol, literalmente. Este es el acceso desde la calle, el pasillo largo y angosto. Esta es la casa tal como estaba cuando la encontramos. Tenía una habitación arriba que se accedía desde el patio y tenía este techo como una intervención posterior de teja y un techo de chapa ahí arriba que no cerraba el espacio. Entonces un poco fue como concentrar la intervención en una estructura que sostenga unos techos que permita acceder al piso de arriba desde el interior, ¿no? Una escalera cubierta desde el interior, y que acceda a una extensión nueva que es esta habitación. Entonces la lógica estructural es que se hizo una sola fundación donde cae la columna central de la estructura, y eso se va ramificando y se va sosteniendo de las paredes perimetrales del terreno, nunca de las paredes internas, porque son estructurales. Entonces van a buscar los extremos del límite del predio. Y también hubo como una operación de invertir un poco la lógica tipológica del techo de chapa muy habitual, que es los tirantes en general de madera o de perfiles, luego el cielo raso, la aislación y la chapa por último. Esto se pensó como al revés, como si fuera una estructura que está colgada, en el sentido de que la estructura está por arriba y todo lo que es superficies, la chapa, la aislación y la madera cuelgan por abajo. Esta
esta es la conexión interna nueva que se interviene, se arma un nuevo acceso, y esta es la ampliación arriba y la escalera de acceso hacia arriba. Bueno, esto es algo que ya había mostrado acá la otra vez, pero bueno, lo vuelvo a mostrar. Es una ampliación de una vivienda en una terraza que coincide también con que es mi casa, en un momento también funcionó como estudio. Es como un proceso muy largo que también empezó cuando todavía era estudiante y vivía en un departamento de 30 metros cuadrados, que es ese, en un segundo piso, y que el departamento tenía una terraza bastante grande propia, porque era el departamento del portero del edificio, entonces era un departamento chico. Cuando vendieron y subdividieron, le otorgaron, para compensar, porque era un departamento muy mínimo, una terraza bastante grande. Entonces, pues yo viví ahí varios años, y mientras iba pensando, como no tenía los recursos para avanzar en la obra, y a la vez lo usé como una especie de laboratorio de investigación de cosas que fui probando en la universidad, fui desarrollando el proyecto a lo largo de bastante tiempo. Y también, por otro lado, se vuelve como un proceso recursivo hacer algo para uno mismo, porque las condiciones, la negociación no es tan fácil, porque se vuelve como un trabajo interno, ¿no? Como los intereses propios con las posibilidades. Básicamente la operación es hacer un techo en la terraza que permita caminar y volver continuo el nivel habitable, el nivel cero de la vivienda con el nivel del techo, en una especie de transitar más o menos continuo. Entonces, una especie de plegado. Esta es la planta de la vivienda. Hay como un espacio bastante grande, que es como el estar, cocina, comedor. Lo que era la cocina antes, que pasó a ser como un cuarto de invitados, un lugar donde estar más aislado del resto del espacio, y una terraza que quedó como libre, que luego se conecta con el techo, y luego ahí en el primer piso hay un dormitorio con un baño bastante pequeño. Bueno, todo esto ya cambió últimamente, pero no traje fotos del nuevo cambio, que todavía está en proceso en realidad. Esto era más o menos así. Es un sistema que articula un poco como un montaje de estructuras que se van superponiendo. Era una forma de experimentar sobre formas de proceder a partir del montaje. El montaje como operación arquitectónica, ¿no? Como cosas que se van superponiendo, que se apoyan unas en otras, pero que no coinciden necesariamente. Entonces hay varias estructuras que se van montando unas en otras y que van transmitiendo las cargas al perímetro, que es donde yo sabía que había estructura de hormigón abajo. Y ahí está, hay una estructura que son como unas L's que por el desequilibrio que genera el apoyo tienen que apoyarse entre sí, una L apoya en la siguiente y así. Y luego hay como una especie de torre de perfiles que es la que sostiene el entrepiso. Entonces esas dos estructuras luego se vuelven continuas, y a la vez la cubierta tiene como una doble constitución constructiva, porque por un lado es como un montaje en seco desde abajo, pero por arriba es una construcción húmeda toda continua, digamos, de un pequeño hormigón muy finito apoyado en la superficie de placas de cemento. Y ahí aparecen como unas instancias de obra que me resultaban atractivas para rescatar, porque también son como una forma de construir un material de trabajo, porque uno hace la documentación, se imagina todo el proyecto, pero luego en la obra hay instancias que son inesperadas, especialmente se vuelven como periodos, ¿no? Estaba como el periodo plateado de las constelaciones,
¿no? Como donde la estructura se trasluce con el cielo y el paisaje. Luego el periodo como de la superficie plateada y del plegado. Y donde esas instancias luego se empiezan a parecer más a primeras instancias de la obra, cuando uno estaba haciendo las maquetas de papel. Y también la obra funciona también como un espacio vivencial. Por lo menos en algunas instancias me interesa pensarlo así, ¿no? Como la obra no es solamente una instancia intermedia entre el proyecto y el edificio, sino que también funciona como un espacio habitable en cierta medida, y acá se hizo como un evento de lecturas colectivas, era un ciclo que organizaba cierta gente de la universidad, y entonces alojó todos bastante abrigados porque era invierno y estaba todo abierto. Y también unos recorridos que se hacen, a veces viene gente de ciertas cátedras que tienen que replantear la construcción y hacen dibujos en base a eso y van recorriendo los techos. Y también es interesante la relación con el entorno, porque Buenos Aires está lleno de esto, ¿no? Como de terrazas, muchas veces que no son ocupadas, y estos cambios de tejidos por los cambios de códigos sucesivos que viene habiendo. Entonces están los edificios de los años 50, que es donde está montado la vivienda sobre el techo ese. Después están los edificios de los años 90, que son las torres, los edificios de los años 70 y 80, que son los edificios entre medianeras de 8 o 9 pisos. Y los edificios industriales también que están al lado, semi-industriales, que son galpones de chapas. Y también como momentos, en cierta forma, como más abstractos, ¿no? Cuando uno mira como en planta o mira cenitalmente y pierde la escala, ¿no? Como la referencia de medida con algo. Que me gusta pensarlo también como para distintos proyectos. Este es otro proyecto que fue como una intervención en una vivienda también muy antigua, que básicamente era un departamento en planta baja que tenía un sótano muy grande, y el departamento venía no siendo habitado desde hacía varias décadas. Había sido en un momento, el sótano había sido un depósito de bananas, un maduradero de bananas que venían de Ecuador, y se las calentaba ahí con gas, y luego se las vendía en un mercado muy cercano. Y luego en la planta baja había sido un depósito de maderas, un pequeño comercio de maderas, y que todavía quedaban las huellas de en las paredes de la venta de maderas, ¿no? Las señalizaciones. Entonces, y también como ciertas señales que le daban como identidad. Castillo Garden es el nombre de la vivienda porque estaba lleno de grafitis, Castillo es la calle. Y la propietaria compró esto para vivir ella con su hijo, y nos planteó hacer un trabajo de convertir eso en una vivienda. Entonces, básicamente trabajamos respondiendo al programa que se planteaba, que era una vivienda con 2 dormitorios y un espacio más o menos abierto y grande, pero había un pedido particular de esta clienta, que era, ella es norteamericana y tiene como unas expresiones traducidas al castellano un poco particulares, pero que eran como muy significativas, que era reconocer el grandor de la vivienda. Entonces, nosotros interpretamos un poco como pensarlo en la máxima dimensión del espacio que pueda ser visible y reconocible, en el sentido de los 3 niveles, el sótano, la planta baja y el entrepiso. Percibirlo en su diagonal en 3 dimensiones. Entonces la operación fue hacer una serie básicamente esto, que es
dentro de la caja muraria, hacer esta pieza grande de madera que se ve ahí, que son los 2 entrepisos con un puente y 2 escaleras, una que da a la planta baja y una que baja al sótano. Ahí está como la vivienda como estaba cuando llegamos, y esas son las 3 plantas. Y de alguna manera volver continuo un recorrido, ¿no? Uno puede bajar al sótano por una escalera, subir por otra, entrar a un dormitorio, salir al patio, subir por una escalera, entrar al baño, cruzar por el puente y bajar por una escalera. Es como una especie de 8 infinito de circulación. Y un poco el trabajo del proyecto no fue dar respuesta inmediata, sino como darle un poco de espacio a cómo incorporar, aparte del pedido directo de la clienta, ciertas cuestiones que estaban latentes en la casa en relación a los usos anteriores, lo de las bananas y lo del aserradero. Se trabajó como acondicionando los espacios con ciertas piezas que van cerrando los espacios y conectando, pero básicamente la forma de la intervención tenía que ver con, por un lado, la tecnología. Ahora le voy a mostrar, paso rápido esto. La tecnología en realidad la forma, la figura de las bananas, que es como una curva, ¿no? Que es muy difícil de replantear, no es una curva con un segmento de circunferencia. Cómo proyectar esas curvas, que no son las curvas con las que habitualmente trabajamos en el estudio. Las curvas que trabajamos en el estudio siempre son geometrizadas. En este caso era cómo construir una curva a partir de abananar una madera. Literalmente se construía el entrepiso, sobre el entrepiso se curvaba una madera, se marcaba con el lápiz y luego se cortaba. Y a partir de ahí se construía la pared. Eso se hizo con las 2 formas. Entonces era cómo hacer subir las bananas desde el sótano a la planta baja y a los entrepisos, y por otro lado cómo bajar la lógica de apilamiento de las maderas al sótano con esa escalera que funciona un poco apoyada, un poco colgada, ¿no? Un poco a la manera en la que se estacionan las maderas para que no se curven por la humedad, ¿no? Se las separa con estos separadores, con estos listones de madera atravesados, y luego se las tensa con estos cinturones que se ponen en los extremos, ¿no? Y esos paquetes se pueden apilar y se mantienen secos. Entonces esta lógica, ¿no? Como de tensión y apilamiento, pensábamos usarla para bajar. Entonces era como cruzar una biblioteca con una escalera, mitad apoyada, mitad colgada. Entonces los cajones de abajo están apoyados, tensados con estos cinturones, y los de arriba están colgados directamente de esos cinturones que están soldados a la estructura. En el medio hay un pasaje incierto, medio intermedio, que también el uso lo corrobora, ¿no? Como de estar medio apoyado, medio colgado. Esto es en la mitad de una fiesta donde ya no se sabe de dónde vienen los pies. Pero digamos, el uso un poco replica la forma estructural de la escalera. Esto que voy a mostrar ahora fue una instalación que hice en Barcelona para una exposición relacionada con las migraciones. Yo estaba justamente en esa instancia, pasando un tiempo de mi vida ahí, y empecé a desarrollar un objeto que tome como figura que cruce varias figuras. Por un lado el embalaje, ¿no? Como la caja que contiene cosas y que se envían a distintos lados del mundo y que van acompañando a los migrantes con sus pertenencias. Por otro lado, el rompecabezas, que es como una imagen que se construye a partir de piezas cuya forma no corresponde exactamente con la forma de la imagen, ¿no? Para describir de alguna forma lo que todos conocen, un rompecabezas.
Entonces me propuse pensar en una biblioteca que cruce estas dos figuras, ¿no? La del embalaje y la del rompecabezas. Porque me interesaba pensar que los libros que muchas veces acompañan a los migrantes son como una forma de mantener la identidad a pesar de estar dislocado del territorio que uno más se identifica. Y que esa identidad puede funcionar no solamente cuando uno lo despliega, no llega al lugar, se asienta, abre las cajas de los libros y empieza a sacar los libros, sino que funciona articuladamente tanto en el viaje, en el transcurso del viaje, como en el lugar de llegada. Entonces, bueno, era este objeto que está embalado, se abre, se despliegan los libros y los libros quedan en la misma posición en la que viajan. A partir de estar como organizados y apretados por unos cinturones de seguridad que sostienen los libros a pesar de que estén colgados, boca abajo. Esto fue como pensado para una exposición, conseguí unos libros de madera que las tapas las donó Gustavo Gili y no quisieron donar los libros, pero donaron las tapas. Entonces, bueno, como era una exposición, nadie se iba a poner a leer. Después, cuando llegué a Buenos Aires, desarrollé un objeto en base a esto, que fuera más doméstico, porque también el otro era muy grande, aparatoso, y que entrara abajo de un escritorio, abajo de una mesa, que tuviera menos partes, pero que tenga la misma forma de organizarse, que es que se despliega así, y luego se cierra, y los libros quedan como se ve acá, colgados. Y luego estaba esto, ¿no? Como de la figura del viaje, tomado también como un poco como las distintas instancias, ¿no? Uno puede, esto es como los instructivos de emergencia de los aviones, y bueno, en caso de emergencia uno puede estar ahí flotando, también sirve como para esperar el salvataje, mientras uno puede ponerse a leer los libros, o en el aeropuerto cuando llega a la casa y lo va desplegando más. También me interesa como un poco cruzar los objetos materiales que hacemos como arquitectos y que muchas veces están muy atravesados por ciertas cuestiones técnicas y de forma, con cuestiones más ficcionales. Ese objeto que veíamos recién, que se llama biblioteca de bolsillo, estaba un poco inspirado en un personaje de esta novela de Perec, que es La vida de instrucciones de uso, y que todo el libro describe cada uno de los ambientes de un edificio. Va pasando por cada una de las habitaciones de un edificio como si se le sacara la fachada y va describiendo. Pero hay una historia central que es de uno de los personajes del edificio que se organiza toda su vida en función de viajar por el mundo dibujando marinas, paisajes de puertos y de marinas. Luego los construye como rompecabezas. Cada una de estas instancias dura 10 años y los últimos 10 años se dedica a armar los rompecabezas. Entonces el libro mismo está armado como un rompecabezas en relación a unas formas matemáticas de organizar el movimiento de la descripción de las habitaciones y de los elementos que van apareciendo en el libro. Entonces me parecía que la biblioteca de bolsillo podía funcionar como ficcionalmente, como lo que va acompañando a este personaje, ¿no? Como el que va ligando el libro con la ficción y con el objeto. Luego, ahora, después del fracaso comercial que fue, lo adoptó un grupo que se dedican a hacer una biblioteca de publicaciones independientes, a reunir publicaciones independientes de Buenos Aires, de Argentina, y que arman eventos y que la biblioteca funciona como soporte nómade móvil que se despliega en ciertos lugares, que va armando un microespacio donde organizar ese evento. Este es otro trabajo que es un pequeño edificio de viviendas que también está atravesado un poco por esto de las figuras, también por la figura del rompecabezas, pero primero lo voy a describir un poco.
Es un edificio de viviendas que tiene que ver con esto que contaba antes, de pequeños desarrollos inmobiliarios de principios después de la crisis, de 2005, 2006. La gente tenía un pequeño terrenito, uno quería construirse su vivienda pero no llegaba a comprar, entonces iban ahorrando y poniendo... Bueno, se desarrollaron muchos de estos pequeños emprendimientos de 3, 4 viviendas y lo desarrollamos arquitectos que no teníamos tanta experiencia en este tipo de trabajos, y en la ciudad de Buenos Aires se desplegó un catálogo bastante grande y donde se aprecia cierta calidad de la arquitectura que de alguna forma empezó a participar de cierta transformación urbana a partir de pequeñas intervenciones, pero de una gran cantidad desplegada por... Es interesante como fenómeno, lo cuento esto como porque visto desde allá muchas veces lo pasamos por alto, pero cuando vamos a otros lugares lo rescatamos un poco, porque fue un proceso que de alguna forma le dio oportunidad a mucha gente de desarrollarse profesionalmente, y a la vez colectivamente participamos de una transformación urbana que no pasó por los grandes estudios, ni las grandes inversiones, y si bien se mantiene dentro de lo que es lo privado, pero de alguna manera también participa de lo que es lo público, porque la ciudad también, lo privado también participa de la construcción de lo público que tiene lo urbano. Entonces, bueno, este edificio está armado como 4 viviendas en un terreno que no tenía ninguna cualidad destacable, muy pequeño, no tenía vista, no tenía diferencias de niveles, muy apretado, de 8 metros por 17. Entonces, y había que hacer viviendas muy pequeñas, de entre 40 y 60 metros. Nos decidimos a multiplicar las cualidades posibles y dividirlas y repartirlas entre todos, ¿no? Como entonces que de alguna manera como una manera de enriquecer estas viviendas, que cada una, por más que sea muy pequeña, dé al frente y al contrafrente, que tengan un primer piso y una planta baja, que tengan un patio o una terraza, que tengan un hogar, una chimenea. Bueno, y así fuimos como repartiendo. Entonces se volvió como una especie de rompecabezas, porque cada una tenía que encajar en la otra. Y de alguna manera todo está organizado alrededor de ese patio triangular, que es como una cosa que no existe para el código, porque no califica ni como ventilación ni como espacio exterior, y justamente a partir de eso le pudimos dar la forma que quisimos, porque es algo que no es un espacio para el código de planeamiento, ¿no? Para las leyes de construcción, y que funciona como una especie de molinete o de estas puertas giratorias, ¿no? Cuando uno entra a un edificio público y entra a una puerta giratoria y sale para un lugar medio desorientado, bueno, ese patio triangular es el que organiza las escaleras que van rodeando, las escaleras interiores de los departamentos y las que acceden al primer piso. Esas son instancias de la obra donde todavía se ve a través. Y claro, estas son las plantas sucesivas. Ahí se ve el patio triangular, que prevía que se pueda plantar un árbol, y las escaleras que dan vuelta alrededor, y luego una serie de cosas conectadas, que son los baños y las cocinas, que están pensadas como unas cápsulas, ¿no? Como unas cápsulas donde encerrarse, pero que se trasluce un poco. Y si uno saca eso, queda la caja del terreno y nada más, y las fachadas del frente y el contrafrente. Entonces, eso que se ve ahí, con las vistas de la escalera, era la intervención. Luego estaban las 2 fachadas. Y luego había todo un trabajo con el código de ver qué posibilidades había de otorgarle más espacio, a pesar de que no cuente en los metros cuadrados, como una manera de pensar los intersticios del código, pero también en un pensamiento un poco especulativo como inversión, ¿no? Porque teníamos que convencer a los que ponían plata de que hacer escaleras era mejor que hacer un pasillo.
Voy a ir un poco más rápido, así llego a los proyectos finales. Esas son las cápsulas con los espacios intermedios. Y estas son las fachadas de afuera y de adentro, y la fachada desplegada del patio triangular. Las fachadas de afuera y de adentro básicamente eran como dos tapas que se ponían y que de alguna manera unificaban la fragmentación de las viviendas, que había una vivienda que estaba de atrás que aparecía en el frente. Y luego estas fachadas se hicieron con un encofrado de chapa que era como un molde de hormigón. Y después estaban como todas las costuras de estas partes que se evidenciaban en las articulaciones entre los cielorrazos, la estructura, las losas de hormigón, y que de nuevo pasan a ser como estas cosas medias abstractas que cuando uno mira para arriba pierde la noción de la escala, de la materialidad. Y de nuevo aparecía este libro, ¿no? Por el rompecabezas y por el edificio que se le saca la fachada y que aparecen como todas los cruces entre los habitantes, las cosas, la descripción. Este es un dibujo de Steinberg sobre esta novela y el listado de cosas que Perec iba poniendo que tenían que aparecer en cada uno de los capítulos, ¿no? El capítulo 1, 10 camas, un sombrero, una alfombra, un velador, una mesa. Bueno, nosotros íbamos haciendo eso con las habitaciones, ¿no? Como una cápsula, un hogar, y después hubo un evento que organizamos con la revista, que fue cuando se terminó el edificio, hicimos como una especie de brindis antes de que se ocupe, porque era el momento donde todavía se podía recorrer, y invitábamos con esta postal, ¿no? Que era una forma de describir, eran las 3 plantas del edificio con la fachada, y los espacios, las habitaciones de las viviendas, cada vivienda con un color. Entonces ahí están las 4 viviendas y el color de los espacios comunes. Y luego en el evento había que ir recorriendo y se iba como pasando de un departamento al otro, y luego se construía el rompecabezas con unas piezas imantadas. Un poco como reconstruyendo el recorrido en la proyección esta de los colores. Era como volver lúdico un poco como la experiencia espacial. Esa forma de cruzar esta figura de rompecabezas con un edificio, porque funcionaba como en 3 dimensiones y por los bordes de las piezas que se encastran unas en otras, pero que no corresponden a las mismas viviendas, surgió otra oportunidad de desarrollar otro proyecto, también de una pequeña inversión inmobiliaria, pero lo empezamos a pensar. Este era un poco más grande, son 10 viviendas, también pequeñas, pero son 10 viviendas en una esquina. Lo empezamos a pensar un poco cruzando 2 situaciones, ¿no? Como los condicionantes que extraíamos de la identidad y de los materiales que consideramos que tendrían que afectar del entorno, que básicamente es esto, es el mercado del abasto, era el mercado central de Buenos Aires, ahora es un shopping center, pero la estructura exterior quedó tal cual y es muy impresionante. Es una estructura de hormigón con unas bóvedas, que es una doble bóveda, y que se percibe desde adentro, y que fue muy significativo en su momento porque era un mercado central que reunía un poco a todos los habitantes del barrio, muchos provenientes de distintos orígenes, inmigrantes. Mis abuelos cuando llegaron tuvieron un pequeño puesto ahí. Entonces la cubierta se volvía como algo muy, muy importante por esta figura de reunir, ¿no? En la cubierta a toda esta diversidad.
pero a la vez algo que no era accesible visualmente. Todas estas fotos no se ven nunca desde el espacio público, desde la calle. Son fotos que las sacó un fotógrafo cuando se hizo la transformación al shopping. Entonces, nosotros la rescatamos como material de trabajo, para trabajar con ellas, sin saber muy bien para qué ni hacia dónde podía llevarnos. Pero es muy interesante cómo se cruzan, son unos ladrillos de vidrio que dejan entrar la luz a otra bóveda que está abajo, que es más abierta, y tiene como un nivel de abstracción y a la vez como de recorte del entorno que es muy interesante. Entonces empezamos a trabajar un poco con operaciones formales, sin demasiada especulación, ¿no? Como recortando estas fotos, cruzándolas con unos grafitis que encontrábamos por el barrio, intervenciones como muy populares y muy latentes en todas las paredes. Y luego empezamos como a hacer un cuaderno donde íbamos pegando estas cosas. Y bueno, en un momento empezamos como a tratar de traducir esto en algo, pero no sabíamos muy bien si las losas tenían que funcionar como estas bóvedas, con los ladrillos de vidrio. Y a la vez veníamos como arrastrando la experiencia del otro edificio, ¿no? Como del rompecabezas, y empezamos a pensar que esta diversidad que queríamos reunir en esta posible fachada que funcionara como la cubierta del mercado, esté dada un poco por la condición de incertidumbre que planteaba la inversión inmobiliaria. No se sabe quién va a venir a vivir, y a la vez la inversión inmobiliaria dependía de que se vendan los departamentos. O sea, dependía de que el proyecto venda los departamentos. Nosotros hicimos el proyecto a riesgo de que por ahí, si no se vendía, no avanzaba. Entonces pensamos, bueno, hagamos algo que le pueda interesar a mucha gente con intereses muy distintos. Entonces pensamos un poco esto, como trabajar como variaciones en el corte, que haya como unos departamentos muy pequeños, planos, unos departamentos que tengan un nivel y medio de altura, unos departamentos que estén en 3 medios niveles, unos departamentos que sean con doble altura, dúplex y bueno, esa especulación cruzada con la figura esta de la fachada empezó como a funcionar un poco como de filtro, ¿no? Como de una fachada que deja traslucir esa diversidad de ratos, pero de ratos la tapa. Y a la vez esa figura se fue concentrando, la variación de las unidades se fue concentrando un poco en el corte exclusivamente, a diferencia del anterior, que era más como en planta y en 3 dimensiones. La variación de las unidades era en corte. Se purificó un poco eso y bueno, a partir de ahí lo empezamos a llamar Tetris Home por esto del juego. Conocen, ¿no? Las piezas esas que hay que ir acomodando para que no queden espacios libres, y que siempre están hechas como de 4 partes. Y el edificio todavía no está del todo terminado, pero ya está prácticamente terminado. Ya hay algunos que están habitando, a pesar de que todavía no logramos hacer que el agua caliente funcione, y tampoco hay muy buenas fotos, pero bueno, esto es más o menos como quedó. Este es como el entorno que viene como desde el mercado, está a 200 metros del mercado, y es un entorno medio de frontera, ¿no? Hay emprendimientos culturales alrededor, hay un poco de delincuencia y de situaciones un poco de borde. Entonces, el edificio se plantea esto, ¿no? Como desarrollar esta fachada para la cual desarrollamos especialmente estos premoldeados que tomamos como una pigmentación de la cubierta del mercado para desarrollarlos, y algo de la curvatura de las bóvedas, pero cambiado totalmente de escala, ¿no? Y desarrollamos esos premoldeados que ahora después los voy a mostrar un poco mejor. Y estos son como el corte del edificio, los 2 cortes, transversal y longitudinal, donde se ve la variación de las viviendas y cómo se van encastrando en la sección. Ahí están como las plantas de las 10 viviendas, ahora las voy a mostrar un poco mejor, y las secciones de cada una de las viviendas, ¿no? Entonces, en el primer piso, que es este de acá abajo, hay 3 monoambientes muy pequeños, de alrededor de 30 metros cuadrados. Uno de ellos
tiene una media altura, cosa de que a futuro se pueda hacer un entrepiso y en vez de ser un monoambiente sean dos ambientes. Y luego esa operación hace que la unidad que está arriba ya también quede desfasada y empiece a tener 3 medios niveles, que es eso que está, no sé si estoy apuntando bien, está por ahí. Y esa operación se repite en el segundo piso con esta de la esquina, que tiene también medio nivel, entonces la de arriba también empieza a estar desfasada. Y bueno. Estas son cada una de las plantas con las unidades en la sección. Y está, digamos, los espacios habitables funcionan en la relación entre la envolvente esta de la fachada, que también es espacial porque va dejando unos espacios libres de balcones y de terrazas, con el espacio común del ascensor y la escalera. En el medio de eso se desarrollan las viviendas. Entonces, esta es la planta del acceso del edificio ahí como al costado se accede a las viviendas y en la esquina hay un gran local y ahí en el extremo superior, en la esquina superior del terreno, en el más alejado de las fachadas, metimos como el núcleo de circulación. Hubo como un logro con el código de que logramos que el núcleo de circulación, la escalera, esté abierta a partir de unas operaciones de cambio de altura, de límites de cantidad de unidades y para que no tenga instalación contra incendio. Entonces esa escalera se volvió como un espacio, cosa que en general está como encerrado. Y entonces ese es este es el espacio de la escalera con los pasillos y el ascensor. Todo esto que se ve rayado acá son unos cielos rasos que van conteniendo un poco todas las instalaciones, las cocinas y los baños, y que tapan las instalaciones de los pisos de arriba. Este es como un esquema de un dibujito que hicimos, ¿no? Como del esquema de la fachada con el tetris de los cortes, las plantas, y ahí están como fotos de cada una de las unidades, de casi todas, donde se ve como los cambios de secciones, la relación de la estructura con los cielos rasos y de los premoldeados. Esto es un monoambiente que funciona así, ¿no? Como eso blanco que se ve ahí es el núcleo húmedo de baño y cocina con lo que tapa las instalaciones que vienen de arriba, y este es el espacio que queda entre el interior y la fachada, que son estos balcones. Este es el departamento que tiene como media altura. Este es el departamento que tiene una doble altura abierta, más al estilo moderno. La escalera. Este es el departamento que tiene 3 medios niveles. Y bueno, y así. Y estas son siempre las fotos que aparecen de las intersecciones de todas estas cosas medias abstractas que vuelven a aparecer en cada uno de los proyectos. Esta es la fabricación de los premoldeados. Desarrollamos 3 tipos de premoldeados, un poco excesivamente, pero porque era la primera vez que los hacíamos, entonces desarrollamos como unos encastres para cuando uno está pegado al otro, otro que no tiene encastre para cuando es de balcón y están separados, y otro que tiene 2 tipos de encastre cuando tiene premoldeado arriba y abajo también. Y bueno, y ahí se ve como la relación con los otros elementos, el alféizar, la baranda y las curvas. Los premoldeados se van abriendo y van trasluciendo un poco el interior y el exterior cuando están los balcones, y se cierran cuando delimitan los espacios interiores. Y este es como el acceso a las viviendas, ¿no? Desde afuera, desde adentro. La carpintería está pensada un poco como la sección del edificio, ¿no? Como la puerta tiene esa forma del departamento que tiene altura y media, y luego como se encastra otro por arriba. Y desde ahí se accede a este espacio de la escalera, que lo pensamos prácticamente, lo desarrollamos en maquetas y en dibujos casi como si fuera un edificio en sí mismo, con fachadas y todo.
porque terminó siendo como, bueno, nos interesaba que estos edificios que básicamente son privados, son como unidades donde cada uno tiene su vivienda muy cerrada, que se conectan con el espacio público de la calle en general por pasillos muy oscuros y no hay ningún espacio de sociabilidad que justamente los obligue al paso de la calle a la vivienda a atravesar un espacio común de interacción entre los vecinos y que se puedan ver y que a la vez se accede a la terraza común donde hay una parrilla. Y ese espacio está de nuevo pensado como una estructura arbórea que sostiene la escalera, que es esto, que termina sosteniendo una losa arriba y que va sosteniendo los tramos de escaleras y los pasillos y que es una estructura independiente de una columna central que va sosteniendo eso. Y también de nuevo, al igual que en otros proyectos, como estas instancias intermedias de obra pensadas como otra cosa, ¿no? Como una instancia que articula solamente la etapa del proyecto con la etapa del edificio terminado y que se lo puede usar para otra cosa. En este caso eran 2 cátedras que vinieron de Córdoba y se hizo una clase ahí como medio entre la calle y en el espacio central, se recorría, se discutía, se hablaba. Y bueno, un poco esos espacios de sociabilidad que se filtran en estos edificios que no están inicialmente pensados para alojar esos espacios, pero que se los fuerza para hacer lugar a estas instancias más colectivas. Esos intereses especialmente los desarrollamos en la oficina, como contaba, en trabajo con organizaciones. CAPA es una plataforma que tiene la oficina, que es Colectivo de Arquitectura Pública Asamblearia, que básicamente desarrolla procesos asamblearios, a veces bastante grandes, a veces más pequeños, pero de desarrollo de proyectos con las organizaciones, con los colectivos. Ciudad Roca Negra, lo voy a pasar un poco rápido porque creo que estoy pasado de tiempo, ¿no? Pero Ciudad Roca Negra es una cosa que venimos desarrollando ya hace 5 años. Ahora está parado ya hace 1 año y medio, no hacemos nada, pero que fue muy, muy intenso. Fue un trabajo con una organización social y política del conurbano de Buenos Aires en el desarrollo de equipamiento comunitario e infraestructura urbana en una ocupación en el conurbano de Buenos Aires, pero que estaba ligada a generar condiciones de urbanidad, de ciudad, en un lugar que está totalmente abandonado, ¿no? Como de infraestructura, de políticas públicas, de equipamientos. Y estaba muy ligado esta agrupación a formas de protesta que tienen que ver con formas de ocupar el espacio público, que no son legales, pero que están sostenidas en la Argentina desde la crisis, porque no hay otras vías de acceder a comunicaciones con las vías más institucionales de los gobiernos. Entonces, esta forma de ocupar el espacio público en el centro de la ciudad, ahí se ve el obelisco, que es como el ícono del centro de la ciudad, la avenida más grande del mundo, decimos, la 9 de julio, ocupada con unas carpas para reclamar condiciones, bueno, en la periferia, que es eso que se ve ahí arriba. Entonces, esta es la periferia, basurales, industrias abandonadas, asentamientos, pequeños comedores. Este es el lugar donde trabajamos, que era un predio, una fábrica abandonada, en quiebra. Este era el edificio tal como lo encontramos. Ese es Este es el predio, que tiene como 3 hectáreas prácticamente, y tiene como algunos edificios, y luego es como un espacio abierto, rodeado de alguna industria en funcionamiento, otra abandonada, de asentamientos y de barrios de vivienda de clase media, media baja. Típico paisaje del conurbano de Buenos Aires. En este lugar, ocupado por camiones y así, se propuso desarrollar un proceso de arquitectura participativa con esta organización que desarrolle condiciones las condiciones que genera la ciudad cuando funciona, que es como dice Richard Sennett, el lugar donde se pueden cruzar los extraños, se pueden conocer los extraños.
Entonces se desarrolló todo un proceso asambleario. La asamblea es el órgano constitutivo de toma de decisiones de esta agrupación. No tiene líderes, no tiene referentes, entonces todo se decide en asamblea. Entonces tomamos esa herramienta como forma de decidir cuestiones del proyecto. No elecciones entre un proyecto y otro, sino cómo hacer el proyecto en las asambleas. Bueno, se desarrolló todo un proceso donde se visualizaban los recursos, se hacían unos juegos de posicionamiento de la imaginación que había sobre el lugar. Se iban desarrollando algunos dibujos más arquitectónicos, algunas piezas más icónicas que se iban poniendo en distintos lugares. Algunos recursos ya funcionaban en el lugar, en el sentido de que había ciertos emprendimientos productivos, como la fábrica esta de bloques de hormigón, y se empezaban como a nuclear cosas inconexas en pequeñas unidades, ¿no? Como que la bloquera, en vez de vender bloques, podría vender como un catálogo de posibilidades de unidades semi-arquitectónicas, ¿no? Como piezas, un invernadero, un juego de plaza, unas dársenas, un equipamiento de exterior. Bueno, lo mismo con otras cosas que andaban dando vuelta, se iban agrupando y se desarrollaron como asambleas participativas donde también se iba organizando cómo llevar adelante esto, porque no había nada de recursos de dinero, digo, había recursos de mano de obra, de voluntades. Estos eran algunos dibujos de arquitectura que íbamos desarrollando para que puedan circular. Y a la larga todo esto fue generando un consenso sobre un plan general sobre el lugar, que ahora voy a contar cómo llegamos, pero básicamente era esto, que es en la parte de adelante un gran predio dedicado a la recreación, al deporte, una plaza de juegos con verde, un circuito de una bicisenda que daba toda la vuelta. Acá al costado abajo ocupar unos galpones con emprendimientos productivos y culturales, y el edificio ahí principal, que ya venía funcionando una escuela para adultos, bueno, desarrollar ese emprendimiento, otros emprendimientos como una cocina comunitaria, la fábrica de bloques, un pequeño edificio de viviendas temporales. Bueno. Todo esto, esta ocupación está ligada, el movimiento está ligado a unas protestas muy grandes que hubo en el 2002 con la crisis, y donde hubo una represión muy fuerte y asesinaron a 2 activistas de este movimiento. A partir de ahí el movimiento se cohesionó un poco en relación a este hecho histórico, que fue muy significativo, porque a partir de ese hecho fue que renunció el presidente Duhalde y vinieron elecciones, y ahí vino la etapa de Kirchner. Y entonces fue muy significativo tanto para el movimiento como para la historia nacional, y está ligado a esta estación de tren donde fue el asesinato. Todo el tiempo se ocupa, y ahí cada año hay una actividad de ocupación de la estación de tren y de intervención por artistas, activistas, y está llena de estos dibujos, cosas que reivindican ciertas cuestiones. Nosotros las fuimos registrando y quisimos trabajar con ellos. Estos eran unos dibujos de un colectivo de artistas que hacían serigrafías en protestas callejeras, y elegimos algunos de ellos para transformarlos y desarrollar el proyecto a partir de la transformación de estos documentos. En particular, al año de la masacre se hizo este dibujo, y nosotros lo utilizamos como material de trabajo. Un poco sin saber para dónde iba, pero sistematizándolo, volviéndolo geometría, volviéndolo como una organización que tiene una sucesión de piezas que conectan, piezas que son como más instancias más cerradas, y luego cómo desplegar ese sistema en posibilidades de conexión de 1, de 2, de 3. Cómo empezar a medir el lugar con estas piezas que podían empezar a alojar ciertos programas, cómo sistematizar la forma de estas piezas que derivaban siempre de
de una pieza geométrica común y se iban como transformando en base a operaciones. Y cómo alojar los programas que habían surgido en las asambleas y distribuirlos en el espacio en base a lo que nosotros considerábamos. Luego, también porque todo esto era por el tema de los recursos, tenía que ser pensado como un proyecto que se hiciera por partes, por etapas, pero por partes muy pequeñas, y que se empezaron a construir algunas de ellas, ¿no? Como ahora voy a mostrar algunas. Una pieza que era el acceso con una garita, con unos vestuarios y la separación del acceso peatonal del vehicular, con un camino que terminaba en unas mesas. Todo esto se hacía por autoconstrucción, entonces había que desarrollar talleres de formación para experimentar en obra con los que iban construyendo, que no tenían saberes técnicos de constructores. Y un poco se hacía de la misma manera que se dibuja, ¿no? Como haciendo una línea recta, luego conectando la curva a tangente. Bueno, en el lugar se tensaba una madera, se volvía tangente, se iba como traduciendo esas formas que nosotros conocemos como formación en instancias de construcción. Muchas de estas cosas quedaron en la mitad por problemas de organización, de recursos, pero fue como una experiencia muy, muy fuerte de cómo pensar, por ejemplo, una construcción. Ellos fabricaban un solo bloque, no tenían el bloque de esquina ni el medio bloque, entonces cómo pensar la traba del bloque para llegar a la esquina, para hacer entrar la luz. Una cartelera que se hizo para un aniversario del movimiento, una cocina comunitaria que se empezó a construir también con bloques y con una tecnología de losas que se hacía en el lugar, y con entrevistas que hacíamos a las cocineras, qué querían, cómo funcionan, y bueno, unas mesas y bancos que se hicieron un poco acá como a la sombra de unos árboles y que luego se posicionaban en estos corazones que llamamos, ¿no? Porque el sistema circulatorio, que es literalmente el sistema de circulación del lugar, está basado en el dibujo que es un sistema circulatorio ¿no? Como de corazones y arterias y todo eso. Entonces, encontrar oportunidades de arquitectura en pequeñas intervenciones, ¿no? Cómo pensar unos bancos y unas mesas como si fuera un conjunto habitacional de los años 70, ¿no? Como con estas grandes piezas, pero de diferentes formas de articular una mesa doble, una mesa lineal, una mesa individual, y con unos bancos fijos que luego se completan con unos bancos de madera que se llevan desde el interior. Un galpón que se empezó a reciclar para alojar un programa que funcionaba con adolescentes, de formación, de recreación. Se empezaron a hacer unas gradas, un espacio, un poco usamos el Sesqui Pompeya como un referente que funcionaba como previsualización para el colectivo de cómo hacer confluir una serie de actividades de origen diverso, ¿no? Como cultural, recreativo, y con unas técnicas también como el ladrillo, estos espacios intermedios, los talleres de técnicas, y prendió mucho esto desde el colectivo. De hecho hablaban de la junta esta desbordada, entonces si la podían experimentar ahí. Y bueno, previsualizaciones de esto también quedó parado. Iba a haber un teatro, una sala de teatro y de ensayos, unos talleres de oficios y de formación, que son estos, y un espacio central donde reunir esto. Otras partes del proyecto. Este es un juego también de plaza que se hizo también en un proceso. Todo esto que estoy mostrando también se cruzó con instancias de investigación de la Facultad de Arquitectura, donde presentamos este proyecto, y se volvió una investigación donde participaban estudiantes como pasantes de la investigación. Entonces cobró mucha fuerza también del lado de la producción proyectual. Entonces, con un grupo de estudiantes y con un grupo de chicos del lugar, desarrollamos talleres de arquitectura para desarrollar un juego de plaza que funcione como un lugar propio de estos chicos que van de los 3
a los 12 años, que son los hijos de los que hacen la escuela nocturna ahí de adultos y que se pasan ahí muchas horas esperando a los padres y no tenían dónde jugar. Entonces desarrollamos con ellos en talleres donde ellos iban construyendo maquetas y cosas, nosotros hacíamos como de asistentes, ellos actuaban de arquitectos, iban desarrollando cosas delirantes, totalmente increíbles, muy ficcionadas, unos relatos increíbles, y en base a eso nosotros después hicimos una traducción con los estudiantes de arquitectura para reunir todos esos microproyectos en un proyecto que se pueda hacer. Bueno, también estos redibujos que todo el tiempo como cambiaban, unas exposiciones que hicimos en el lugar para contar el proyecto, que era un festival de arquitectura, donde hicimos una maqueta con las partes que se posicionaban, ¿no? Y que lo montamos adentro de la cocina esta que estaba en construcción, y que bueno, hay una película en la página web, pueden ver un film que se hizo de este evento, que es muy interesante porque eran como entrevistas a los que participan del lugar, a los habitantes sobre arquitectura. Y después todo esto también lo llevamos de nuevo para intervenir esta estación que está como a unas 30 cuadras, esa estación que contaba, ahí, ¿no? Al lado del baño, del conflicto. Ese mega proyecto que se llama Ciudad Roca Negra derivó en pequeñas, o no tan pequeños, proyectos que no los voy a contar, pero que quería comentarlos, con organizaciones en barrios, en asentamientos, también con el sistema asambleario, con recuperación de materiales gráficos para transformar en proyectos para transformura, ¿no? Y que pensamos que más que previsualizaciones de un edificio terminado, de una obra terminada, funcionan como objetos de consenso. El proyecto funciona como objeto de consenso, porque reúnen a la comunidad en relación a unas imágenes, a unos incentivos espaciales que pueden mantener unida a la sociedad durante un tiempo y que luego tal vez el proyecto se hace o cambia o no importa, pero funciona como un medio para producir una intervención material sobre estos territorios. También un proceso asambleario de una plaza con una cancha que fue un fracaso total porque los vecinos, después de muchos años de desconfianza con las políticas públicas del municipio, no querían hacer nada, preferían seguir así y bueno, tuvimos que desistir, pero esto es una cosa que hicimos en Chile hace muy pocos meses, en Santiago. También muestro 3 imágenes porque ni siquiera tenemos editado el material, pero algunos integrantes del proyecto de Ciudad Roca Negra, bueno, uno de ellos está viviendo acá en Chile, Leandro Capeto, y formó un poco en base a esa experiencia del colectivo Toma, y hicieron en una fábrica, yo voy a hablar, puede ser que me equivoque porque no estuve acá, pero una fábrica que se va a convertir en un gran emprendimiento inmobiliario y que está siendo ocupada por unos emprendedores culturales, que es 1000 metros cuadrados, como un centro cultural. Bueno, junto con ellos hicieron un evento que se llamó La Ocupación, que duró una semana, y que invitaron a algunos a construir en 2 días una institución, entre comillas, que aporte a una experimentación sobre las formas de convivencia innovadoras en la sociedad urbanas. Entonces nosotros desde Buenos Aires dijimos, bueno, algo no sé, para conectar con Chile, ¿viste? En 2 días, la universidad, ¿no? Como el tema ahí de Acuña, un poco para provocar, pero un poco para montarnos sobre un debate sin meternos en el debate, porque la verdad es que no teníamos ni los medios ni el conocimiento para participar. Entonces dijimos, bueno, inventemos una institución que esté ligada a este debate público sobre la universidad, pero que sea paralelo. Entonces le pusimos la universidad nocturna, ¿no? Como una especie de universidad outsider que funciona de noche solamente y que no compite ni con todo el debate ni con todas las universidades, y que también puede funcionar como formación, como forma de habitabilidad, de convivencia. Entonces era construir un pequeño espacio con unos tubos que había ahí disponibles
donde podías estar tirado durmiendo, había pequeñas conferencias, mesas redondas, y había un programa, ¿no? Como un programa educativo. Tenías unos catres donde colgado te podías acostar a dormir una siesta, o bueno, otras cosas también, interacción, toda gente muy joven, no se sabe lo que hacen de noche, pero... bueno, y esto por último, es lo último que muestro, es el proyecto finalmente de la estación, donde fue la masacre de Avellaneda, esto que contaba antes, donde a través de todos esos proyectos terminaron como convocándonos como colectivo a hacer un trabajo ahí. Estas son manifestaciones muy grandes que se hacen todos los años de cambiarle el nombre a la estación Avellaneda, que fue un prócer del siglo XIX, ¿no? Como un presidente de la nación, le cambiaban el nombre, le ponían Darío y Maxi, que eran los dos activistas asesinados, y volvía al gobierno y ponía de nuevo Estación Avellaneda, y ellos volvían y ponían Darío y Maxi. Finalmente, el año pasado se votó una ley en el Congreso Nacional, un poco sostenido por la lucha de los movimientos sociales, y le van a cambiar el nombre. Se aprobó el cambio de nombre de Estación Avellaneda a Estación Costequi Santillán, un poco más formal que Darío y Maxi, pero el nombre de estos activistas. Entonces, un poco en base a esto, hay bueno, todas estas intervenciones, empezamos a desarrollar un proyecto que intervenga en la estación de origen inglés, y que arme como un espacio lateral, como una pequeña plaza y un centro comunitario en la barranca de la estación. Todo esto también se hizo de manera asamblearia. Se había empezado a construir un anfiteatro y un pequeño pabellón donde se hacían las asambleas, y bueno, fuimos desarrollando esto, que son básicamente también, como se va a hacer por partes, una serie de pequeños pabellones de arte, ¿no? Como de serigrafía, de cerámica, que alojan cátedras populares de la universidad, y la plaza pública, pequeña plaza pública, adelante, la plaza de los luchadores sociales o la plaza Darío Maxi, no sé, eso se decidirá en la asamblea. Y luego todo esto derivó en concentrar todo esto en un pequeño edificio que reúna estas instancias, un comedor comunitario y los talleres de arte y la universidad, que es ese edificio que se despliega alrededor de este espacio central del auditorio, del anfiteatro, y que conecta con el terraplén del tren, con un edificio existente. Estas son como, todo el tiempo hay eventos donde nosotros participamos con la maqueta para que se conozca el proyecto en la comunidad. Esto es como sucede cada mes prácticamente, se corta la calle y se reivindica. Y estos son como unas imágenes que desarrollamos ahora para desarrollar una gestión, porque todo esto, como como se llama ahora bottom-up, ¿no? Surge de las comunidades, y a partir de ahí es que se apunta a llegar a los gobiernos, a los gobernantes, a los municipios, a los funcionarios. Es un trabajo de generar consenso primero, generar un material y luego una gestión. Entonces desarrollamos estas imágenes un poco del proyecto, pero también para que puedan empezar a circular en relación a la gestión que pretendemos desarrollar. Ya hay como un inicio de gestión para que la plaza pública se pueda hacer con el municipio y con la empresa ferroviaria. Todo esto es reunir muchas partes muy inconexas, ¿no? La empresa de ferrocarriles, el municipio, el gobierno nacional, los movimientos sociales y todo eso en el medio, y nosotros funcionando como arquitectos mediadores, ¿no? Como arquitectos que van conectando actores que se cruzan en el lugar, pero que muchas veces no trabajan en conexión, colaborativamente. Entonces, un poco la arquitectura tratando de articular estos diferentes intereses en función de cruzarse, un poco pensado ecológicamente, ¿no? Como una ecología donde si vos movés una cosa afecta a todo el entorno, más que como un territorio donde se proyecta una cosa, ¿no? Más como un sistema dinámico que puede ir cambiando, no importa, eso es lo interesante. Y bueno, nada más, los créditos, pues los pueden ver, se cierra el libro, ese es el espacio de trabajo, el estudio, ¿no? Como volviendo a este estudio que había llevado con la oficina de bolsillo, pequeño estudio, y esta es la imagen que siempre cierra, que está ahí presente en el estudio todo el tiempo, que es una leyenda rescatada de la experiencia esta de la Comuna de París, ¿no? De 1871,
¿no? Como así como en el Mayo francés había leyendas, bueno, en la Comuna de París estaba esto, nada, que dicen, nada había sido previsto. Un poco pensar los proyectos de esta manera, ¿no? Como pensando en trabajar con la incertidumbre y con proyectar hacia adelante, no como con llegar a un lugar, sino como ir siempre el proyecto como proyectación hacia adelante. Bueno, nada más por ahora.